Hola chicos, y para realizar este top voy a utilizar este hilo macramé 100% acrílico de tamaño 2.5 milímetros. Gancho de crochet acorde al tamaño del hilo, este es un gancho de crochet de 2.5 milímetros, cinta métrica, un marcador de puntadas y también vamos a necesitar la medida del contorno debajo del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla M y para esta talla estas cadenitas iniciales deben de medir 7.5 centímetros. Sujetamos las cadenitas de extremo a extremo y las medimos. Fíjense, aquí para que tengan una referencia yo acabo de realizar 20 cadenas, pero como no todos usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar. Esta medida de cadenas iniciales corresponde a la medida que hay desde la base del busto hasta el centro, o sea, hasta el pezón. Te puedes tomar esta medida y de esta manera realizar tu copa personalizada. Si no, acá en pantalla te dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Bien, entonces, una vez que tengamos la cantidad de cadenitas listas, vamos a realizar la vuelta base. ¿Sí? Aún no vamos a tejer la primera vuelta, sino la vuelta base. Para ello sujetamos la última cadena que hicimos, en mi caso la número 20. Hacemos 2 cadenitas al aire. Estas 2 cadenitas adicionales no me cuentan como punto ni nada. Enlazamos y en la tercera cadena desde el gancho de crochet, o sea en la última que sujetamos, atravesamos el crochet, traemos hebra y vamos a realizar el primer punto alto. ¿Sí? Para hacer el punto alto me quedan 3 aros, enlazo paso por 2, paso por 2. Aquí no vamos a contar estas 2 cadenitas como punto, sino que allí inmediatamente vamos a colocar el marcador de puntadas. ¿Sí? Lo vamos a atravesar así. Las 2 cadenitas las atravesamos completas. Y seguimos tejiendo. Enlazamos y en la cadenita siguiente atravesamos la aguja, traemos hebra. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo paso por 2 y paso por 2. ¿Sí? Voy a seguir tejiendo un punto alto en cada cadenita hasta llegar acá, a la primera cadena que hicimos. Y así se ve lo que vamos a considerar nuestra vuelta base. ¿Sí? Hasta este momento yo tengo 20 puntos altos, que es la misma cantidad de cadenitas con las que comencé. Bien, ahora sí, para comenzar la primera vuelta, estando acá, hacemos 2 cadenitas, giramos. Aquí estas 2 cadenitas sí van a contar como el primer punto alto, enlazamos y para comenzar a tejer en la parte de acá, fíjense, en este agujerito no vamos a tejer porque es la base de las cadenas y las cadenitas ya las estamos contando como el primer punto. ¿Sí? Comenzamos en el siguiente. Allí traemos hebra y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá al final. Y aquí ya estoy tejiendo el último punto alto. Fíjense que de justo donde están las 2 cadenitas. Y cuando lleguemos acá a esta esquina, retiramos el marcador. Y allí donde teníamos el marcador de puntadas vamos a hacer el aumento para tejer de este costado. Enlazamos y allí donde estaba el marcador, fíjense, en las 2 cadenitas las atravesamos completas y el aumento es el mismo para todas las tallas. El aumento consiste en 5 puntos altos. ¿Sí? Entonces hacemos 1, el segundo, todos los vamos a hacer allí en ese mismo agujerito. Llevamos 2, 3, siempre que finalicemos el punto número 3 vamos a colocar allí mismo el marcador para no perder esa puntada. Fíjense, lo colocamos así, llevamos 3, hacemos el punto alto número 4 y el punto alto número 5. De esta manera giramos y ya podemos comenzar a tejer en la parte de acá. ¿Sí? Entonces para comenzar acá
Fíjense, el primer puntito está acá en este agujerito. Algunas veces este último punto como que lo tapa, ¿sí? Pero allí está, fíjense. Allí atravesamos la aguja y vamos a comenzar a tejer puntos altos, ¿sí? En este caso, si teníamos 20 puntos altos antes del aumento, debemos de tener también 20 puntos altos después del aumento, ¿sí? Todo depende de la cantidad de cadenitas con las que ustedes comenzaron. Y vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada espacio de cadenita que tenemos en la parte de acá. Fíjense, aquí lo que tenemos son los espacios de las cadenas. Y esta primera vuelta se ve de esta manera. Fíjense. Ahora, para comenzar la segunda y todas las vueltas de ahora en adelante, porque lo que vamos a hacer es repetir, estando acá, tejemos 2 cadenitas, giramos. Estas 2 cadenitas cuentan como el primer punto alto y vamos a comenzar a tejer acá. Recuerden que este primer agujerito que se ve no lo vamos a tejer porque es la base de las cadenitas y las cadenitas cuentan como el primer punto. Comenzamos en el siguiente y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar hasta llegar a acá, a donde tenemos el aumento. Y acá, si han venido contando las puntadas, deberían de tener 2 puntadas más que puntadas con las que comenzaron, ¿sí? Yo comencé con 20 puntadas, acá tengo 22 puntadas antes de la puntada central, ¿sí? Antes de la puntada que tiene el marcador. Y ahora, cuando lleguemos aquí al centro, retiramos el marcador de puntos. Y allí, en ese agujerito, vamos a tejer el aumento. El aumento no va a cambiar. Siempre vamos a tejer allí 5 puntos altos. 3. Siempre que finalicemos el tercer punto alto, colocamos de una vez el marcador para no perder la puntada central. Llevamos 3, hacemos el punto alto número 4 y número 5. ¿Sí? De esta manera completamos el aumento y ya podemos comenzar a tejer en este costado. Allí, fíjense, el primer puntito está acá. Algunas veces, como en la fila anterior, este último punto lo oculta, pero allí está. Bien, comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Aquí fíjense, el penúltimo punto alto lo vamos a tejer acá en este agujerito que se logra ver. Allí vamos a tejer siempre el penúltimo punto alto y el último punto alto como tal en cada vuelta. Miren, aquí están las 2 cadenitas con las que tomamos altura, ¿sí? Las 2 cadenitas con las que empezamos cada vuelta, 1 y 2. Acá en la segunda la atravesamos y allí es donde vamos a tejer siempre el último punto alto, ¿sí? De esta manera se ve la segunda vuelta. Como les acabo de decir, siempre debemos tener la misma cantidad de puntadas de un lado y del otro lado del aumento. Ahora, para comenzar la tercera, y como les dije, todas las vueltas de ahora en adelante, hacemos 2 cadenitas, giramos, enlazamos y comenzamos a tejer los puntos altos. Y esto es lo que vamos a repetir. Vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Siempre que lleguemos a la puntada central, tejemos allí el aumento. El aumento son 5 puntos altos. En el tercero de esos 5 puntos altos vamos a colocar el marcador para no perder la puntada. Seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. Siempre el penúltimo punto alto se va a tejer acá en este agujerito, fíjense. Y el último punto alto como tal, como les acabo de enseñar acá, aquí está 1 y 2 cadenitas. Acá sobre la segunda cadenita siempre vamos a tejer el último punto alto. Y de esta manera vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta tener la medida de ancho y de alto necesaria para cada talla. Hasta este momento la copa se ve así. Fíjense, si les toma esta forma cóncava es normal, no se preocupen. Algunas veces es porque tejemos muy apretado, porque usamos un ganchillo más pequeño o simplemente porque el hilo es un poquito más durito, ¿sí? En este caso el hilo macramé que estoy utilizando es un poco durito, por eso me da esta forma cóncava.
pero no se preocupen si esto les sucede, ¿sí? También si les sucede que les queda completamente plana, está bien, no hay problema. Y acá, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 8 vueltas en total, no estoy contando la vuelta base, y estas 8 vueltas miden. Lo colocamos así. Para la talla M debe de medir de ancho entre 14.5 y 15 centímetros. Aquí tengo los 15 centímetros. Y de largo la colocamos acá así bien aplanadita. Y de largo puede medir entre 15 y 15.5 centímetros. ¿Sí? Aquí tengo 15 centímetros, lo que está súper bien. De todas maneras, si ustedes esta copa la están realizando para ustedes mismos, aprovechen de probársela. Y la copa les debería de quedar así. Fíjense que les tiene que cubrir casi en su totalidad el busto. ¿Sí? No se los debe cubrir completamente porque ahorita le vamos a hacer un borde, lo que va a lograr que tengamos una cobertura total. ¿Sí? Igualmente, si ustedes no lo están tejiendo para ustedes mismos, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida de referencial de ancho y de alto para cada talla. Bien, entonces, una vez que tengamos nuestra copa lista, para hacerle las primeras 2 vueltas del borde final, fíjense, vamos a realizar 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas me cuentan como un punto alto, giramos y aquí vamos a realizar la puntada a casitas. Para hacer la puntada a casitas o puntada red, hacemos una cadena adicional que va a ser la tercera cadena, que es la cadena de separación, y acá vamos a saltar un punto. Si estuviera tejiendo, normalmente me correspondería tejer acá, pero como voy a saltar un punto, entonces salto este punto y en el siguiente voy a tejer un punto alto, una cadena, enlazo, salto un punto, hago punto alto, cadena y sigo repitiendo. Aquí salto una puntada y en la siguiente hago punto alto, cadena. De esta manera me van a ir quedando como estos cuadritos. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar al centro de la copa. Y fíjense, en la parte de acá ustedes, bien sea que les quedó así como a mí, que les quedó un puntito por saltar, o puede por la cantidad de cadenas que ustedes hicieron que hayan quedado acá, en el puntito antes del que tiene el marcador. ¿Sí? Independientemente de cómo hayan quedado en la parte de acá, si así como yo o si quedaron en este punto, independientemente de cómo quedaron, van a hacer la cadenita de separación. Retiramos el marcador y allí en el centro donde teníamos el marcador vamos a tejer un punto alto, una cadena y otro punto alto allí, ¿sí? Fíjense, de esta manera nos va a quedar acá el centro de la copa. Ahora vamos a repetir de este costado exactamente lo mismo que acabamos de realizar en este costado. Para ello, entonces, en la parte de acá hacemos la cadenita de separación y acá, si ustedes de este lado quedaron en el punto antes del punto central, comienzan en el punto después del punto central, ¿sí? Yo como tuve que saltar un puntito, comienzo saltando el punto. Siempre comenzamos de la misma manera que finalizamos en la parte de acá. Hago una cadena y sigo repitiendo la puntada a casitas hasta llegar acá al final. Saltamos este puntito y el último punto que vamos a tejer es acá sobre la segunda cadena. Allí tejemos el último punto alto de la vuelta, ¿sí? Y de esta manera, fíjense, tenemos la primera vuelta de este acabado que vamos a hacer en la parte de acá. Ahora, para hacer la segunda vuelta, vamos a realizar 3 vueltas, pero de momento solo vamos a hacer 2. ¿Sí? Para comenzar la segunda, entonces, la segunda vuelta también va a ser con punto casitas. Hacemos 2 cadenas, giramos. Para completar el punto casitas tenemos que hacer una tercera cadenita, que es la cadena de separación. Y comenzamos a realizar un punto alto sobre el punto alto, cadena de separación, punto alto sobre el punto alto, cadena de separación, punto alto sobre el punto alto. Y de esta manera seguimos repitiendo, ¿sí? Así se va a ver la segunda vuelta de punto casitas,
Repetimos hasta llegar acá, al centro de la copa. Fíjense, aquí tengo un punto B, ¿sí? Que fue el que hicimos acá en el centro. Entonces, aquí en el primer punto, aquí ya hice la cadenita de separación. Aquí en el primer punto, sobre este punto alto, hago punto alto, cadena. Y en el centro de la B, donde tenemos la cadenita de separación, volvemos y repetimos un punto alto, una cadena y otro punto alto allí, en el puntito central. ¿Sí? Esta viene siendo la puntada central y otro punto alto. Ahora nos devolvemos en la parte de acá exactamente de la misma manera que acabamos de hacer acá. Y acá, para finalizar la vuelta de punto casitas, hacemos la cadenita y acá teníamos 3 cadenas, ¿sí? Las 2 cadenas que nos contaban como el punto alto y la tercera cadenita, que es la cadena de separación. Aquí en la segunda de las 3 cadenas hacemos el último punto alto y de esta manera, fíjense, se ve el acabado en la parte de acá. Al final hacemos la tercera vuelta del acabado final. Bien, ahora aquí ya podemos cortar la hebra, pero para cortarla vamos a sacarla un poquito larga. Hacemos una cadenita. Esta cadenita no la vamos a apretar mucho, ¿sí? No la aprieten demasiado y ya luego les enseño por qué. Vamos a sacar un poquito larga. Así está bien. Cortamos. Y de esta manera nos queda la primera copa. ¿Sí? Vamos a realizar la segunda copa exactamente igual, con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. Pero antes de comenzar, fíjense, la voy a colocar a un lado. Y acá, antes de comenzar la segunda copa, vamos a sacar un poquito de hebra. Fíjense, algo así, unos 60-70 centímetros de hebra. Yo creo que esto es suficiente. Cortamos. Esta lo ponemos a un lado, ya les enseño por qué, y vamos a comenzar a realizar la segunda copa. Y así se ven ambas copas una vez que están finalizadas. Fíjense, esta es la hebra que no he cortado, aquí es donde estoy tejiendo, y esta es la hebra que corté. Sí, esta hebra, con esta hebra vamos a aprovechar de hacer la unión acá en el centro. ¿Sí? Antes de hacer la unión, asegúrense de tener las copas posicionadas de la misma manera. Fíjense, las copas por un lado se ven así, este es el que yo considero el derecho, el centro se ve así, mientras que por el otro lado el centro se ve así. ¿Sí? Asegúrense de tenerlas las dos por el mismo lado, si no, una se le va a ver así y la otra se les va a ver así. Entonces, como acá yo tengo la hebra hacia este lado, yo las voy a colocar así, para hacer la unión en la parte de acá. Bien, entonces para hacer esta unión, recordamos que esta cadenita no la habíamos apretado mucho, la soltamos, ella allí queda fácil de soltar, la soltamos y acá quedamos como si no hubiese pasado nada. ¿Sí? Entonces, para hacer la unión de las copas, aquí vamos a realizar una y 2 cadenitas. Aquí ustedes pueden determinar si tienen la separación de los pechos un poquito amplia, pueden hacer más cadenas. Si no, con una o con 2 cadenitas es suficiente. Aquí yo les recomiendo que si pueden probarse, es muchísimo mejor, a ver cuánta separación les falta para la unión de las copas. ¿Sí? Yo voy a hacer 2 cadenitas, entonces para hacer la unión me traigo la copa, la voy a posicionar acá. En esta voy a retirar la aguja, pero para retirarla voy a sacar un poquito así grande. Aquí solo hice 2 cadenitas. Fíjense que las dos copas están posicionadas en la misma dirección. Y en esta copa acá donde vamos a hacer la unión, fíjense, aquí están las 3 cadenitas, 1, 2 y 3. En la segunda de esas 3 cadenas atravesamos la aguja y vamos a pasar el arito. Fíjense, el arito con el que estoy tejiendo, lo traigo hacia el frente, esto lo ajusto
Y acá para cerrar hacemos una cadenita. Esta hebra, como yo ya la tengo cortada, la pasamos hacia el frente, la sacamos completa, ajustamos y de esta manera tenemos la unión de ambas copas. Fíjense, aquí aún mantengo la hebra con la que voy a continuar tejiendo. Ahora vamos a tejer en la parte de acá. Para tejer en la parte de acá vamos a traer la hebra que habíamos cortado antes de hacer la copa, ¿sí? Vamos a traer este pedacito de hebra. Aquí siempre que cortamos y comenzamos hacemos nudo deslizado. Y aquí, fíjense, en la parte de acá, aquí tenemos 3 cadenitas. Fíjense, 1, 2 y 3. En la segunda de esas 3 cadenitas atravesamos la aguja, pasamos el nudo deslizado, ajustamos y en la parte de acá vamos a tejer cadenas. Sí, vamos a tejer cadenitas, pero vamos a ir contando cada cadenita que vamos haciendo. Seguimos tejiendo cadenas. Bien, chicos, entonces la idea es tejer cadenitas. Fíjense que están las cadenitas que acabamos de hacer. Así se ve la unión de las copas. Y la idea es tejer cadenitas hasta que posicionamos acá. Fíjense, posiciono la copa y las cadenitas, midiéndolas bien estiraditas, en la parte de acá atrás me quede a unos 4 o 5 centímetros antes del centro de la espalda. Y bien, chicos, entonces para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 32 cadenitas en la parte de acá. ¿Sí? Como ya tengo la medida, ya puedo cortar esta hebra. Entonces, para cortar esta hebra, como siempre que cortamos la hebra, hacemos una cadenita. Aquí, a pesar de que ya tengo esta hebra aquí cortadita, no la quiero tener así tan larga. Voy a sacar acá un poco. Y ahora fíjense, estoy acá con las cadenitas que acabé de realizar. Aquí está la unión de las copas. Y quedó acá. ¿Sí? Recuerden que esta hebra no la habíamos cortado. Esta hebra no la habíamos cortado para tejer las cadenitas y comenzar a tejer el top hacia la parte de abajo. Quedamos aquí como si no hubiese pasado nada. Y vamos a realizar una cadenita menos de la que hicimos en la parte de acá. ¿Sí? Si yo acá realicé 32 cadenitas, acá voy a tejer 31 cadenas. Bien, 30 y 31 cadenas. ¿Sí? Entonces les enseño, ya les comento por qué hicimos acá una cadenita menos. ¿Sí? Entonces fíjense. Y acá yo estoy tejiendo una talla M. Sí, para la talla M la medida del contorno debajo del busto son 73 centímetros. Pero ustedes a la medida del contorno debajo del busto, a estos 73 centímetros, le vamos a restar 8 centímetros. ¿Sí? Porque las cadenitas no las estamos cerrando completamente, sino que estamos llegando a unos 4 o 5 centímetros antes del centro de la espalda. Bien, si ustedes dejaron 5 centímetros antes del centro de la espalda, pues restan 10 centímetros. Entonces yo tengo que llegar hasta 65 centímetros y estos 65 centímetros lo que me indican es que desde acá, desde la última cadenita, todo esto hasta esta cadena debe de medir los 65 centímetros. ¿Sí? Entonces los coloco acá y los mido. Aquí tengo los 65 centímetros y fíjense, estoy acá en la última cadenita. ¿Sí? De todas maneras, si ustedes no lo están realizando para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno debajo del busto para cada talla. Bien, entonces una vez que tengamos esta medida, ahí sí podemos comenzar a tejer en la parte de acá abajo. Estoy acá, recuerden que aquí hicimos una cadenita menos. ¿Sí? Hicimos esa cadenita menos porque aquí vamos a realizar puntos altos y para comenzar el primer punto alto hacemos 2 cadenitas adicionales. Estas 2 cadenitas adicionales me cuentan como el primer punto alto. Enlazamos y en la tercera cadenita desde la aguja de crochet, o sea en mi caso en la cadena número 32, traigo hebra y comienzo a tejer allí los puntos altos. ¿Sí?
De esta manera, por eso es que hicimos acá una cadenita menos, porque estas dos cadenitas me van a sumar un punto. Ahora voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada cadenita hasta llegar a acá, donde comenzamos. Fíjense, hasta este momento lo único que hice fue tejer un punto alto sobre cada cadenita. ¿Sí? Ahora, como estamos acá en la base de la copa, fíjense que aquí no tenemos un punto específico sobre el cual tejer. ¿Sí? Para tejer en la parte de acá, entonces enlazamos. Fíjense que aquí tengo los cuadritos, aquí tengo los puntos casitas. Voy a atravesar los puntos por la mitad. ¿Sí? Fíjense, aquí está un punto, lo atravieso completo, sigo tejiendo. Aquí está el punto de costado, lo atravieso allí por la mitad, punto alto, y voy a seguir tejiendo. ¿Sí? Es como que voy a tejer en cada agujerito que me vaya encontrando. Fíjense, aquí se ve un puntito, se ve un agujerito, allí sacamos el siguiente punto alto, seguimos repitiendo y vamos a tratar de tejer. Fíjense, vamos a tratar de atravesar los puntitos. ¿Sí? Los atravesamos por la mitad y vamos a seguir tejiendo un punto alto en los agujeritos que nos vamos a encontrando. Enlazamos, fíjense aquí, de esta manera. Fíjense, de esta manera se va a ir viendo. Y vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada espacio que tengamos disponible. Aquí en el centro de la copa, como tenemos dos cadenitas, pues allí hacemos dos puntos altos. Seguimos repitiendo un punto alto en cada espacio y luego tejemos acá un punto alto sobre cada cadenita que tenemos en la parte de acá. Y aquí ya estoy llegando al otro extremo. Fíjense, esto se ve así en la parte de acá abajo. Ahora bien, en la parte de acá, antes de continuar, fíjense, quiero que lo vean así, y si ustedes le pasan así el dedo en la parte de acá y esto se les hace como unas onditas, o si ustedes así a simple vista lo ven como con unas pequeñas ondas, eso significa dos cosas. Una, puede ser que en la parte de acá ustedes tengan sin querer más puntitos de los que deberían. ¿Sí? En tal caso, lo que les recomiendo es soltar esta primera vuelta y separar un poquito más las puntadas para que no les vayan a quedar esas ondas. O lo segundo que les puede estar sucediendo es que están tejiendo los puntos muy flojitos. ¿Sí? Al tejer con la mano un poco más suelta, los puntos se sueltan más y dan como esa apariencia de ondas. En este caso, pues también les recomiendo soltar esta primera vuelta y hacerla con la mano un poquito más apretada, o en su defecto buscar un ganchito un poquito más chico, ¿sí? Por lo menos medio número si es que ustedes están tejiendo muy suelto. Entonces, acá ustedes determinan, si lo miran así desde arriba y se les ve unas ondas, significa cualquiera de esas dos cosas. Y de acá en adelante lo único que vamos a hacer es repetir. Vamos a tejer vueltas una y otra vez hasta tener 1 centímetro menos del largo total que queremos el top. Aquí ustedes siéntanse libres, perfectamente creativos, pueden dar cuantas vueltas deseen con puntos altos, pueden hacer también vueltas con puntos casitas, pueden mezclarlo, pueden hacer cualquier cosa que ustedes deseen en la parte de acá. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos determinado desde dónde hasta dónde vamos a tejer, es cuestión de ir dando vueltas. Si ustedes deciden que van a tejer puntos casitas o que van a tejer mezclado, una vez que tengan los cuadritos, fíjense, van a tejer en la siguiente vuelta, por decir un ejemplo, tejen acá el punto alto. Si quieren seguir tejiendo, supongamos que en la parte de acá queremos hacer una vuelta con puntos altos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Se hace punto alto sobre el punto alto en el centro del cuadrito y punto alto sobre el punto alto. ¿Sí? De esta manera podemos mezclar las vueltas de la forma en la que queramos. Y esto se ve de esta manera. Fíjense,
Acá, como les comenté, hice las vueltas con puntos casitas intercalados, ¿sí? Hice un total de 12 vueltas intercalando 3 de puntos altos, 3 de puntos casitas, 3 de puntos altos y finalicé con los 3 de puntos casitas, ¿sí? Entonces, para que tengan una referencia, estas 12 vueltas miden 10 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para un largo, para una talla M. Recuerden que ustedes esto lo pueden hacer tan largo como deseen. Ahora, en la parte de acá, vamos a hacer los ojales con los que vamos a amarrar este top en la espalda. Para ello, estando acá en el último puntito, fíjense, ahora vamos a tejer en la parte de acá. Hacemos 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto y vamos a seguir tejiendo puntos altos hasta llegar a acá. ¿Sí? Vamos a llegar hasta acá, cuenten los puntos altos porque del otro lado vamos a tener que hacer la misma cantidad. Y 20, ¿sí? Acá tengo 20 puntos altos. Ahora, para realizar los ojales como tal, hacemos 2 cadenitas, giramos, enlazamos, vamos a hacer 2 puntos altos seguidos acá en la orilla, ¿sí? Que me queden 2 puntitos altos seguidos. Hacemos una cadenita, enlazamos y los ojales es simplemente como hacer un punto casitas, ¿sí? Entonces nos saltamos un puntito y tejemos 4 puntos altos seguidos, 1 y 4, ¿sí? Fíjense, de esta manera me queda el agujerito que vamos a considerar el ojal. Aquí ustedes pueden dejar una separación de 4, 5, 6 puntos altos dependiendo de la cantidad de puntos que tengan en la parte de acá. ¿Sí? Tienen que contar, sacar más o menos la cuenta de cuántos puntitos van a dejar para que les coincida la cantidad que tienen en la parte de acá. Entonces, hacemos una cadenita, saltamos un punto, tejemos 4 puntos altos seguidos. Y de esta manera, fíjense, nos van a ir quedando los ojales. Seguimos repitiendo hasta finalizar. Y cuando finalicemos, los ojales se ven de esta manera, ¿sí? Entonces ya vamos a cortar esta hebra. No los vamos a reforzar todavía. Los reforzamos en un momento cuando hagamos la vuelta final. Entonces, para cortar la hebra hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga para cortar. Ahora, antes de comenzar los ojales del otro lado, vamos a determinar cuál va a ser el derecho de nuestro top. ¿Sí? Como les comenté, fíjense, yo tomo como el derecho este, donde la copa, aquí la vuelta base, se ve de esta manera. Pero si lo vemos desde el otro lado, colocamos la copa así. Tampoco se ve mal, fíjense el centro como se ve. Pueden tomar el lado que más les guste como su derecho, ¿sí? Yo voy a tomar el otro lado, que es el que a mí más me gusta. Este va a ser mi derecho, o sea, la parte visible del top. Como vamos a tomar este como nuestro derecho, siempre vamos a comenzar los ojales en la parte de acá desde el lado derecho. Sí, porque de una vez vamos a hacer el acabado final por todo el top. Fíjense, lo coloco en lo que será mi derecho y voy a comenzar acá. Como siempre que comienzo, tomo el hilo, hago el nudo deslizado y yo voy a comenzar acá. Entonces busco el último puntito. Aquí tengo un punto casitas, entonces mi último punto viene siendo la segunda de las 3 cadenitas que tengo acá. En la segunda cadenita atravieso la aguja, paso el nudo deslizado, ajusto. En la parte de acá voy a tejer las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Esta colita de hebra que tengo acá la voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo, ¿sí? Y comienzo a tejer los puntos altos de la misma manera que acabo de realizar acá, ¿sí? Voy a tejer la misma cantidad de puntos altos, hago los ojales y nos vemos para comenzar la vuelta final. Y acá ya finalicé los ojales del otro lado, ¿sí? Ahora, para hacer la vuelta final que vamos a hacer por todo el top, entonces hacemos una cadenita, giramos y cuando giremos acá, antes de comenzar, debemos estar por el derecho del top, ¿sí? Asegúrense que están por su derecho. Entonces, para comenzar este acabado final,
Aquí en los ojales, para reforzarlos, vamos a tejer entonces. Aquí en este primer agujerito vamos a hacer un punto bajo. En el punto bajo tenemos 2 aros, atravesamos los dos. Vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo en el centro del cuadrito, ¿sí? O sea, en el centro del ojal. Repetimos punto bajo sobre cada punto alto y punto bajo en el centro del ojal. Finalizamos el último punto bajo y fíjense, de esta manera nos quedan reforzados los ojales. Sí, estos tenemos que reforzarlos porque cuando colocamos la tira en la parte de acá, esta tendemos a estirarla. Entonces, para que este agujerito no se abra tanto, lo reforzamos con puntos bajos. Ahora vamos a realizar el acabado final que le vamos a hacer en todo el top, ¿sí? Entonces, para comenzar este acabado tenemos que girar para comenzar a tejer en la parte de acá. Entonces, para poder girar, allí donde hicimos el último punto bajo, volvemos y tejemos un segundo punto bajo para poder girar, ¿sí? Luego de este segundo punto bajo, allí vamos a comenzar la secuencia. Y esta secuencia va a ser así. Hacemos 2 cadenitas. Después del punto bajo hacemos 2 cadenas y hacemos otros 2 puntos altos allí. Todo dentro del mismo agujerito. Hacemos 1 y 2. Vamos a hacer como unos pequeños abanicos. ¿Sí? Acá, como no tenemos un punto definido, no tenemos un punto específico, fíjense, vamos a colocar así y donde nos dé la medida, allí cerramos el abanico, ¿sí? O sea que viene siendo acá. Hacemos punto bajo. De esta manera nos queda esta pequeña curva. ¿Sí? Si ustedes están en la parte de acá, repiten exactamente lo mismo hasta llegar a donde están los cuadritos. Y acá volvemos a repetir. Tenemos el punto bajo, hacemos 2 cadenas y allí mismo donde tejimos el punto bajo vamos a tejer 2 puntos altos. Acá en esta parte ya tenemos los puntos definidos porque aquí están las cadenitas. ¿Sí? Entonces aquí vamos a contar 1, dejamos un punto, el segundo y en el tercero hacemos punto bajo, 2 cadenas y repetimos allí mismo 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Sí? Entonces luego del segundo punto alto, les repito una vez más, saltamos 1, 2 y en el tercero comenzamos la secuencia. Punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. De esta manera me van a quedar estos pequeños abanicos que vamos a hacer por todo el borde del top. Entonces vamos a seguirlos repitiendo hasta llegar acá, a la base de la copa. Y acá ya estoy llegando a la base de la copa. Fíjense, hago aquí el último punto bajo, las 2 cadenitas y los 2 puntos altos. Y 2. ¿Sí? Fíjense, esto se ve de esta manera. Ahora para comenzar a tejer acá en la parte de la copa donde están los puntos casitas, fíjense, como que nos saltamos un punto, ¿sí? Nos saltamos el primer punto alto y en el siguiente comenzamos la secuencia. Allí en ese punto alto hacemos el punto bajo, las 2 cadenas y los 2 puntos altos y 2. Seguimos repitiendo acá en las puntadas casitas, fíjense, saltamos un punto y en el siguiente comenzamos. Estoy saltando puntos altos, salto este y en el siguiente comienzo mi secuencia. Punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Entonces, para cerrar este abanico, aquí en el centro de la copa, fíjense, estoy acá. Si salto este punto, me correspondería tejer en este punto alto, ¿sí? Pero como estoy en el centro de la copa, allí voy a tejer únicamente un punto bajo, ¿sí? Si ustedes el abanico les quedó en la parte de acá, o sea, en lugar de como a mí que me quedo acá, si a ustedes el abanico les quedó acá, yo les sugeriría que lo deshagan, ¿sí? Sueltan ese abanico. Entonces finalizarían acá, aquí hacen un punto bajo, en el centro de la copa otro punto bajo, en este punto alto otro punto bajo
Y aquí les quedaría 3 puntos bajos seguidos, ¿sí? Porque si les quedó aquí el abanico, no tenemos cómo cerrarlo aquí en el centro de la copa. Independientemente de cómo hayan quedado, aquí en el centro de la copa vamos a tejer un punto bajo, ¿sí? Entonces yo lo cierro de esta manera. Y para comenzar en la parte de acá voy a comenzar en el mismo sitio donde finalicé acá. Aquí estoy en este punto antes de la puntada B. Entonces aquí comienzo en este punto después de la puntada B, ¿sí? Entonces comienzo acá, hago el punto bajo, las 2 cadenas y los 2 puntos altos. Este abanico, si lo cerramos de forma normal, saltando un punto alto, tejiendo en el siguiente. Y fíjense, a mí me interesa que el centro de la copa quede así, con un puntito bajo acá, porque de allí es donde vamos a sacar la tira con la que vamos a amarrar el top. Y bien chicos, fíjense, aquí estoy llegando al centro de la copa. Aquí acabo de finalizar este abanico, ¿sí? Si yo salto este punto, me correspondería tejer acá. Pero voy a cerrar este abanico, fíjense, aquí en el centro. Se ve así, en el puntito del centro, ¿sí? En el que se vea el más centradito, allí en ese puntito voy a cerrar el abanico. Hago el punto bajo, de esta manera cierro este costado de la copa. Ahora, para comenzar en la parte de acá, aquí no vamos a hacer el abanico, ¿sí? Aquí vamos a dejar en el centro solo ese punto bajo. Y vamos a comenzar el abanico de esta copa a la misma altura donde finalizamos este, ¿sí? Fíjense que aquí tengo un punto alto y el abanico está acá. Entonces comienzo del otro lado exactamente igual. Eso quiere decir que voy a dejar este punto alto, el primero, y voy a comenzar mi abanico acá, ¿sí? Voy a hacer un punto bajo, 2 cadenitas y fíjense, esto va a ir así, ¿sí? Si ustedes lo quieren dejar así de escotado, porque en la parte de acá les queda un poquito abierto, siguen tejiendo los abanicos de manera normal en la parte de acá, ¿sí? Yo voy a hacer una unión aquí en el centro para que esto acá en el centro no se vea tan escotado, ¿sí? Para hacer esa unión, entonces fíjense, aquí estoy con las 2 cadenitas, ¿sí? Saco el crochet, lo estoy sacando, hago punto bajo, las 2 cadenas, retiro el crochet, busco el último abanico que tengo en este costado y acá en el puntito del centro, fíjense, aquí están las 2 cadenas, aquí viene estando el puntito del centro, traigo el aro con el que estoy tejiendo, lo paso hacia adelante. Y aquí mismo completo los 2 puntos altos que me faltan de este abanico, ¿sí? Hago allí mismo 1 y 2. Esto es para cerrar el escote. Les enseño una vez más, luego de que tengo el abanico de manera normal, salto este punto alto, comienzo en el siguiente, hago punto bajo, 2 cadenas, ¿sí? Finalizo las 2 cadenas, busco el abanico que sigue en la parte de acá, fíjense, tejí en este, estoy en este abanico, o sea en el penúltimo, aquí están las 2 cadenitas y en este punto alto, ¿sí? Allí atravieso la aguja, la atravieso completo, me traigo el arito con el que estoy tejiendo, ajusto, fíjense, aquí estoy ajustando que quede así bien cerradito y completo el abanico tejiendo los 2 puntos altos que me faltan y cierro en la parte de acá, salto un punto, hago punto bajo y fíjense, de esta manera me queda la unión acá en el centro, ¿sí? La idea es que se vea bien bonito y que no nos vaya a quedar muy escotado. Aquí ustedes determinen si van a unir 2, 3 abanicos, ustedes pueden unir acá 2, 3 o hasta 4 abanicos si son talla XL y tienen el busto bastante grande,
¿sí? Entonces aquí les recomiendo que se midan un poquito, se lo sobrepongan a ver qué tantos abanicos desean unir. Aquí voy a seguir repitiendo de manera normal, hago las 2 cadenitas, los 2 puntos altos, cierro el abanico y de aquí en adelante lo que voy a hacer es repetir. Sí, voy a seguir tejiendo por esta copa exactamente lo mismo que hice en la parte de acá. El centro de la copa me tiene que quedar exactamente igual a este. Luego de que finalice la copa, hago los abanicos en la parte de acá exactamente igual a como acabo de hacer acá. Cuando llegue acá a esta esquina, hago los 2 puntos bajos para poder girar. Y en esta esquina, como tengo los ojales, los voy a reforzar igual a como reforcé los de acá. Llego acá a esta esquina. Cuando llegue a esta esquina, siempre que lleguemos a una esquinita, hacemos 2 puntos bajos para poder girar. Y cuando giremos, vamos a comenzar los mismos abanicos que acabamos de hacer en la parte de acá abajo. Como tengo el punto casitas, hago exactamente igual hasta llegar a acá al final. Hice el acabado por toda la parte inferior exactamente igual. Ahora, para finalizar acá, luego del último abanico, aquí en este primer puntito que hicimos, en este primer punto bajo, vamos a realizar el punto deslizado para cerrar la vuelta. Ahora, para cortar esta hebra, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga para poder ocultar. Esto lo ajustamos. Y como tenemos esta hebrita por aquí, vamos a aprovechar de ocultarla en la parte de atrás, ¿sí? O sea, en el revés del top. Esto lo pueden hacer con un gancho de crochet o si tienen a la mano una agujita lanera, la enhebramos. Esto es lo mismo que repetimos con todas las hebras que tenemos por allí. Entonces, una vez que tengamos enhebrada la agujita lanera, aquí apretamos y comenzamos a ocultar en la parte de atrás. Entonces llevamos la hebra hacia atrás, ajustamos para esconder este nudito, ajustamos bien y comenzamos a ocultar de esta manera. Fíjense que la vamos a ir pasando entre los puntitos. Aquí ya la pasé por puntitos suficientes, ¿sí? Fíjense dónde estoy, ya la puedo cortar. Y de esta manera se ve el acabado en todo el top, ¿sí? Los ojales me quedaron bien reforzados. Así se ve el centro del top, las copas. Ahora vamos a sacar la tira que van a salir desde acá, desde las copas. Y la vamos a cruzar aquí en los ojales para amarrarlo en la parte de abajo. Y acá vamos a tomar 2 hebras de hilo, ¿sí? Tomamos 2 hebras de hilo si tienen 2 ovillos diferentes. Si tienen un solo ovillo, entonces en un solo ovillo van a sacar unos 20 metros de hilo, van a sacar unos 25 metros para que no les vaya a hacer falta. Cortan de modo de que podamos comenzar así, con 2 hebras, ¿sí? Entonces, teniendo estas 2 hebras, aquí vamos a sacar unos 10 metros. Fíjense, vamos a sacar bastante. Y cuando ya hayamos sacado suficiente, fíjense, yo saqué aproximadamente unos 10 metros. ¿Sí? Siempre prefiero que me sobre y no que me vaya a hacer falta. Entonces, teniendo así las 2 hebras, sin cortarlas ni nada, buscamos el centro de la copa. Y acá, fíjense, aquí está el centro de la copa. Comenzamos en este punto B. ¿Sí? Aquí está el punto B, que en el punto B hicimos un punto bajo. En este punto B vamos a pasar las 2 hebras. Y ahora acá voy a aprovechar y me voy a apoyar con un crochet más grande. Este es de 4 milímetros. Porque ahora voy a tejer con las 4 hebras, ¿sí? Ya no voy a tejer con estas 2, sino con las 4. Pero acá, donde está el punto bajo, ¿sí? Saqué estas hebras por la puntada B. Y aquí teníamos un punto bajo entre los 2 abanicos. Allí atravesamos la aguja. Nos traemos las 4 hebras. Las pasamos hacia el frente.
Y acá, fíjense, tengo las 4 hebras y aquí simplemente vamos a comenzar a tejer cadenitas con las 4 hebras. ¿Sí? Miren. Vamos a ir haciendo cadenitas de esta manera. Así nos va a quedar acá la tira. ¿Sí? Nos va a quedar bien gruesecita. Y vamos a hacer esta tira lo suficientemente larga, de modo que acá pase por el hombro, llegue aquí a la espalda, la podamos trenzar y amarrar acá. Y aquí simplemente vamos a tejer cadenitas hasta tener unos 90 centímetros, 1 metro máximo, ¿sí? Para que quede bien larguita esta hebra. Y una vez que hayamos tejido cadenitas suficientes, fíjense, esto se ve de esta manera. Yo acá, para serles muy honesta, yo no conté las cadenitas, simplemente que iba tejiendo, iba midiendo. Y fíjense, acá tengo 92 centímetros, ¿sí? 92 centímetros en cadenas, lo que está súper bien porque queda bastante larguita. Ahora, para cortar esta hebra, tomamos las 4 hebras. En la parte de acá podemos cortar. Esto lo sacamos así, ajustamos. Ahora vamos a realizar exactamente lo mismo en la otra copa. Y una vez que tengamos ambas tiras listas, se ven de esta manera. Aquí lo único que nos queda es trenzarlas. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top clásico, bastante fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!